Este es un paciente que está acá recibiendo atención en nuestra unidad de cuidados intensivos debido a su disminución del nivel de conciencia, asociado también al problema respiratorio. Hubo necesidad de llevarlo a intubación y a ventilación mecánica invasiva, que es lo que estamos haciendo ahora dentro de la terapia que se le está proporcionando. Pero también dentro de las novedades ha presentado datos de hipotensión, datos de choque, por lo cual también ha requerido respaldo con drogas vasopresoras, esos medicamentos que usamos para subir la presión arterial y en lo posible tratar de llevarlo a un estado hemodinámico suficiente que evite el compromiso más severo de otros órganos. Es básicamente lo que estamos haciendo acá con este caso, más los medicamentos que estamos usando para tratar su cuadro infeccioso de base y también darle el mejor apoyo ventilatorio posible para tratar de mejorar el trastorno de oxigenación que está presentando. Ver morir gente en altos volúmenes era algo para lo que nadie de nosotros estábamos preparados. Esto duele mucho. Uno dice que uno con el tiempo se prepara para las situaciones adversas, pero no es así. Duele tanto que uno siente que se ha perdido esa batalla con ese paciente. Ha tocado hacer turnos extra, ha sido algo complicado la tematología del COVID, ha tocado bastante de la familia de nosotros, ha tocado la familia de los compañeros, entonces realmente mucha tristeza porque en realidad diario son muchos los pacientes que fallecen por el virus. Mientras decenas de personas actúan como si la pandemia no existiera, en las unidades de cuidados intensivos hay pacientes que se debaten entre la vida y la muerte por causa del coronavirus. También hemos perdido familiares y eso también genera una carga también emotiva bastante dura. Pero bueno, aquí estamos poniendo el pecho, a pesar de todo, es nuestra labor, es para lo que nos preparamos y de todo corazón siempre tratamos de hacer todo lo mejor posible ante un adversario severamente cruel como es esta enfermedad. Nosotros acá trabajamos con mucho amor, somos seres humanos, sabemos que así como estamos dando todo por el paciente, esperamos que vivir lo mismo con nuestras familias. Entonces es colocarnos en el lugar del paciente y de la familia, es la empatía que se crea aquí en esta unidad. Esta es la unidad de cuidados intensivos de COVID del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Aquí solo se escucha el sonido de los dispositivos médicos, mientras en silencio cada paciente lucha contra la muerte, por recuperarse y poder volver al lado de sus seres queridos. En cada cama se libra una batalla diferente y solo Dios sabe lo que siente cada uno de ellos. En los rostros del personal de salud se nota el cansancio, sin embargo, no escatiman esfuerzos para seguir salvando vidas. Pero, ¿cómo se vive el día a día en una UCI? Acompáñennos en este recorrido. ¿Cómo está distribuida la UCI del hospital y cómo está conformado el recurso humano que trabaja diariamente aquí? Bueno, esta unidad básicamente está configurada con la parte estructural por 19 camas en este bloque. Este bloque de 19 camas está cubierto por un personal médico y paramédico adaptado y asegurado a las normas de sanidad que está exigiendo realmente las autoridades en salud. Acá hacemos turnos, dos intensivistas, ¿ya? Por turno, más un médico general, hacemos el cubrimiento de la parte médica. Existen dos jefes de enfermería que también hacen sus turnos acá en las horas de la mañana, también rotan en la tarde y el turno nocturno. Y existe actualmente, además contamos con auxiliares de enfermería a una razón más o menos de unas 6-7 auxiliares por turno. Además de eso contamos con una terapista respiratoria que se encarga básicamente del manejo de ventilación mecánica y el manejo de la parte respiratoria de los pacientes que tenemos acá en la unidad. También tenemos asesoría psicológica, que es importante en el contexto que estamos viviendo de pandemia, sobre todo por el apoyo familiar que es necesario en estos momentos. También contamos con un equipo de biomédicos que también nos apoyan en cuanto a cuando hay problemas con algún equipo o alguna cosa. Ellos están acá en el día siempre disponibles y también en la noche hay uno que siempre asiste ante cualquier emergencia que podamos tener con los equipos médicos.
Ese es más o menos el esquema de trabajo y la disposición del grupo de trabajo que trabajamos a diario acá en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo es un día de trabajo suyo en la unidad de cuidados intensivos? Bastante duro en realidad. Bueno, en la unidad tenemos a cargo, puede ser, como tenemos 19 camas en esta unidad, salimos de a 7 pacientes, 4 pacientes, dependiendo de la cantidad de jefes que se encuentran en el servicio. Lamentablemente por el COVID, bastante de nuestros compañeros se han incapacitado, ha tocado hacer turnos extra. Ha sido algo complicado la tematología del COVID, ha tocado bastante de las familias de nosotros, ha tocado a las familias de los compañeros, entonces realmente duro. Y en el día de trabajo de nosotros aquí, pues tratamos de hacer la mejor de las cosas, tratamos de sacar a los pacientes adelante, siempre procurando que el familiar esté enterado de todo el paso a paso del paciente, porque los pacientes de COVID tienen una estancia prolongada. Puede que ingresen el día de hoy, pueden salir en el 15º día o pueden salir muchísimo más tiempo, como pueden demorar 5 días, todo depende pues, de la evolución propia del paciente. En estos momentos se le acaba de hacer al paciente una higiene bronquial, es para cuidarle la vía aérea al paciente y para asegurar una oxigenación y una buena ventilación a los pacientes que están conectados al ventilador mecánico. Soy enfermero jefe. Le estaba realizando el procedimiento a la señora de terapia de reemplazo renal interdiaria, indicada por el nefrólogo de la institución hospital. Se le está haciendo un ultrafiltrado de 1 litro, ya indicado por el intensivista, para no hacer complicaciones y riesgo alguno a la paciente. Estaba verificando que la máquina esté en buen funcionamiento, que no haya ninguna oclusión en el flujo de la sangre y que por movimiento a veces de la paciente se ocluye. Estaba revisando que todos los puertos estén abiertos y estén seguros para no un riesgo o una derrame de sangre. Mi nombre es Marta Cecilia Gómez, soy la psicóloga de la SUSI Pediatría y la SUSI Polivalente y COVID. Bueno, como psicóloga generalmente estoy acompañando al paciente que se encuentra recluido dentro de la UCI con apoyo emocional, regulación de miedos y temores. De igual manera se realiza con su red familiar, quienes muchas veces se encuentran en la sala de espera, también se les hace este acompañamiento y un puente entre el paciente y el familiar, ya que este entorno genera muchos temores, mucha ansiedad, tanto el paciente como su red familiar o su sistema familiar. Dentro del manejo de cuidado intensivo, una de las determinaciones más complejas se da cuando un paciente requiere intubación, un procedimiento que para los enfermos de COVID puede resultar muy riesgoso y que está asociado a tener una alta mortalidad. La intubación orotraqueal es la decisión más difícil en el contexto del manejo del cuidado intensivo. En el contexto que estamos viviendo de la pandemia del COVID, estamos viendo de que, según las estadísticas mundiales, el 5% de los pacientes que se complican de COVID normalmente terminan en las unidades de cuidados intensivos. Y de ese 5%, un 80% en las estadísticas está requiriendo ventilación mecánica invasiva, por lo cual tenemos que intubarlo. Es una técnica que se hace asegurando la vía aérea a través de una maniobra que se hace con un aparato que es el laringoscopio o el videolaringoscopio, para poder divisar la vía aérea e introducir un tubo que queda alojado en la vía aérea y asegurado de esa forma, a través del cual vamos a proporcionar ventilación mecánica con presión positiva a través de un aparato que se llama el ventilador mecánico. ¿Cuándo tomamos la decisión de intubar a un paciente? Todo es variable. Las guías a nivel mundial y los estudios sugieren de que lo importante es la clínica del paciente. Si vemos que el trabajo respiratorio del paciente ha aumentado y eso se asocia a un deterioro de la oxigenación progresivo o de saturaciones de una forma mucho más severa,
es ahí donde debemos tomar la decisión de intubar al paciente. Esa intubación a veces es concertada con los familiares, a menos de que sea un suceso de urgencia donde toque tomar la decisión de una forma rápida y oportuna, porque también de eso depende la vida del paciente. Normalmente cuando es así es una decisión que es concertada con el mismo paciente y con el familiar, pero obviamente es lo que a veces se puede ofrecer en últimas instancias cuando hay estados severos de complicaciones respiratorias. ¿Cuántas personas participan de este procedimiento de intubación? Para realizar el procedimiento de intubación normalmente se necesita que esté la enfermera jefe, que es la que va a administrar los medicamentos sedantes y relajantes suficientes para llevar al paciente a esa condición que permita asegurar la vía aérea con seguridad para el paciente y para el resto del personal. Debe estar la terapista respiratoria o el terapista respiratorio para que tenga ya el equipo preparado y los insumos que usamos para intubación, como el tubo orotraqueal, como el laringoscopio, como las guías de tubo y todo el equipo a veces que se usa en vías aéreas que son difíciles a veces. Y además está el personal de enfermería, de auxiliares, que también nos apoyan ante cualquier eventualidad que pueda suceder durante una intubación orotraqueal. Porque las eventualidades, inclusive correr el riesgo para la vida de una intubación, también es un riesgo que existe y a veces se necesita por lo menos que estén 2 auxiliares clínicos ahí dentro del cubículo, más la enfermera jefe, el terapista y el médico que está realizando el procedimiento. ¿Por qué es tan riesgosa la intubación? La intubación es riesgosa porque es un procedimiento donde en el contexto, por ejemplo, del COVID, son pacientes que ya vienen con una mala reserva de oxígeno y son sensibles en su parte hemodinámica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la presión arterial, otras constantes vitales pueden decaer en el momento de la maniobra de intubación. El acción o el accionar de muchos medicamentos que usamos a veces para la intubación, para sedar al paciente, para que no sienta el procedimiento mucho más fuerte o brusco en la vía aérea, y tratar de que se relaje el paciente para que permita intubarlo, pueden también tener efectos directos sobre el corazón, sobre otras estructuras y pueden también poner en riesgo la vida. Por eso tiene que ser una maniobra segura, hecha por el personal más experto en manejo de la vía aérea de la unidad y obviamente tratando de evitar las complicaciones. A nivel mundial han variado muchas las conductas en cuanto a la intubación orotraqueal. Hay unos que sugieren el apoyo inclusive de antes de intubar al paciente tener una reanimación básica para que podamos optimizar su condición para que no sienta tanto o no se depriman las otras constantes vitales durante el proceso de intubación. ¿Cuánto dura este proceso de intubación aproximadamente? Eso es muy variable. La intubación orotraqueal es un procedimiento que mientras se colocan los medicamentos para relajar al paciente, para sedarlo, para que no sienta lo traumático del procedimiento a veces, mientras esos medicamentos hacen su acción, ¿ya? Incluido cuando se hace la laringoscopia, que es la división o el divisar la vía aérea con el aparato, y la introducción del aparato, podemos tardar más o menos entre unos 5 y 10 minutos entre todo ese lapso de tiempo. Hay vías aéreas que son un poco más difíciles y a veces toca preoxigenar al paciente, hacer inclusive un segundo intento si no se alcanza a ver la vía aérea de una forma suficiente, o a veces toca hacer maniobras mucho más avanzadas para poder divisar bien la vía aérea y poder asegurarla con mucho mayor facilidad y con mayor seguridad para el personal que está en ese momento en el cubículo. ¿Por qué es importante esto? Porque la intubación orotraqueal es el procedimiento donde más hay una alta probabilidad de que se contamine el personal que está en esos momentos en el cubículo. Por eso el paciente tiene que estar relajado, que no tosa, porque al toser puede liberar a este paciente contaminado por COVID, puede liberar gotas en el ambiente que son contaminantes para la ropa, para todo, y obviamente el contacto genera mayor riesgo de que el personal también se contagie. Muchos de los familiares de los pacientes, incluso los mismos pacientes, sienten temor cuando se les habla de intubación. Muchas personas que de pronto temen ser intubados porque piensan que van a fallecer. Bueno, en cuanto a eso hay que hacer mucha claridad en ciertos aspectos. Normalmente los pacientes que ingresan con severidad en cuanto al cuadro respiratorio, inicialmente en las unidades, si su condición clínica lo permite, nosotros hacemos primero manejo con técnicas de ventilación, ¿ya? O de oxigenación no invasivas. La que nos ha dado más rendimiento últimamente es el uso de las cánulas de alto flujo, ¿ya? Pero sin embargo en el tiempo nos toca valorar qué tan bien nos está yendo con la cánula de alto flujo. A nivel mundial estamos usando unas escalas para monitorizar eso, como es el índice de ROX, y también la escala de trabajo respiratorio, que también la estamos usando mucho, o el score de trabajo respiratorio. Si esos scores de trabajo respiratorio aumentan en un puntaje mayor de 4, o el índice de ROX se vuelve mayor a 4.8, que es más o menos el estándar que usamos, ya son pacientes que sabemos que no nos van a responder a esas técnicas de oxigenoterapia no invasivas y ya nos toca tomar la decisión de llevarnos a ventilación mecánica. Ahora,
Sin tener en cuenta esas escalas, también la clínica del paciente es la que nos dice si el paciente entra en dificultad respiratoria severa con aumento de su trabajo respiratorio, llega un momento en que esos músculos respiratorios se van a fatigar y el paciente va a llegar rápidamente a un estado en que puede hacer apneas, o sea, parálisis de los músculos respiratorios, y eso puede desencadenar episodios más graves como una parada cardíaca que compromete más la vida. Y es ahí donde nos toca tomar la decisión de la intubación. Una guiada por scores y otra dependiendo de cómo vayamos viendo clínica al paciente. Quiero que entiendan de que este es un problema que es real. Critico mucho a ciertas familias o a ciertos pacientes que desconocen que esto existe. Muchos han señalado a instituciones, a colegas, que acá de una forma inescrupulosa se rotulan a los pacientes con un diagnóstico de COVID porque creen que hay un mercado negro de esto, que hay un negocio del cual nos estamos usufructuando. Eso es totalmente falso. ¿Ya? Hay muchas cosas que desconocen de las enfermedades. Esta es una enfermedad que nosotros, la parte científica, también estamos conociendo muchos aspectos. Y la invitación es que tienen que cuidarse, definitivamente. Todavía toca, yo sé que hay cosas que a veces saturan a la gente, las aburre el encierro, pero hay que seguirse cuidando, guardando las normas de distanciamiento social. Hay que entrar en disciplina social nuevamente, ya que hay un ánimo urgido de reabrir la economía, pero en el contexto nosotros tenemos que ser más responsables y condescendientes con eso. Y tenemos que quitarnos ese mito de que las vacunas tienen una serie de inconvenientes. Las vacunas son las que están frenando el avanzar de enfermedades en muchos países. Y eso es lo que debemos hacer, tenemos que vacunarnos. La velocidad de vacunación en nuestro país es un poco más lenta, pero los que tengamos la oportunidad de vacunar debemos aprovecharlo. Realmente las vacunas sí son efectivas para prevenir casos graves. No te quitan la posibilidad de que te puedas infectar, sí te puedes infectar, pero si te infectas vas a desarrollar un cuadro que no va a ser tan grave o tan severo. Ojo, también hay que respetar los tiempos de las colocaciones de las dosis. Ya, hay gente que se vacuna y cree que enseguida genera inmunidad y sale y se expone y obviamente se va a complicar. Y existe la posibilidad de que ya contaminados de una forma tan corta de haberse vacunado puedan desarrollar cuadros graves. Entonces esa es mi invitación, a seguirse cuidando, a respetar al personal de salud, a considerar que todo lo que se les dice a diario está basado en el análisis clínico, lo que nos muestran los exámenes y lo que demuestra la evidencia de la evolución de los pacientes. No estamos orgullosos para nada de llevar malas noticias, pero son cuadros muy severos y a veces nos toca decir las cosas tal cual como están, cómo son la realidad de las cosas. Y a veces es muy duro también para los familiares al final, pero es nuestra labor y ojalá Dios quiera la entiendan y trabajen en armonía con el personal médico que está haciendo lo posible por sacar a su familiar adelante ante un adversario grave y cruel como es esta enfermedad. ¿Qué siente usted, bueno, primero cuando los pacientes presentan mejoría y cuál es la sensación cuando lamentablemente fallece uno de estos pacientes? Bueno, esto duele mucho. Uno dice que uno con el tiempo se prepara para las situaciones adversas, pero no es así. Duele tanto que uno siente que se ha perdido esa batalla con ese paciente y el dolor es tan inmenso como ver al familiar de igual forma como sufre. Entonces para uno también es muy doloroso. Y cuando vemos salir a un paciente de esta unidad que vaya para piso a recuperación, es una satisfacción grandísima, es el logro, es el de Dios, muchas gracias por brindarnos la oportunidad de ver irse a ese paciente bien y a su familiar feliz, porque ya sabe uno que va a recuperarse en una hospitalización y luego trasladado a su casa. En el Hospital Julio Méndez Barreneche, el personal médico cumple un estricto protocolo de bioseguridad que va desde que entran a la UCI COVID hasta que terminan los turnos. Así como nos colocamos la ropa en un orden, también nos las quitamos en el orden contrario para evitar al máximo tener que de pronto contaminarnos con lo que usamos allá. Y con las medidas de protección básicas que recomienda la OMS. Ellos recomiendan que usemos máscaras de alto rendimiento como estas de N95 con el estándar NIOS, gafas protectoras, ¿ya? Gorro, una bata probablemente que pueda asegurar todo hasta las manos, ¿ya? Sugieren inclusive el uso de dos pares de guantes y también algunas polainas y cosas para evitar que las gotas que caen en el piso nos contaminen también la ropa. Eso es más o menos lo que hacemos a grosso modo durante la intubación o otra y es lo que en norma debemos hacer todos en general.
La recomendación de los especialistas es no bajar la guardia y vacunarse. La mortalidad aún es alta y las cifras de casos positivos por COVID-19 siguen siendo preocupantes. La mortalidad en UCI todavía sigue siendo muy alta. En los primeros picos fue una mortalidad bastante alta, mejoró un poco en el segundo pico de la pandemia, pero en el tercer pico hemos visto un repunte en mortalidad mucho más alto. ¿Por qué está dado esto? Primero porque se empezó a contagiar en grupos de edades que antes en las primeras olas no se contagiaban, digamos que de una forma exponencial mucho más grande. Además de eso, hay que citar de que esta cantidad de variantes que hay del virus han hecho que el periodo de incubación inclusive sea un poco más corto, la diseminación y la incidencia también aumente, y son virus que las mutaciones que ha tenido el virus le ha dado una característica no que eleva su patogenicidad, pero sí aumenta fácilmente su transmisibilidad, ¿ya? Y eso realmente ha hecho que se disparen mucho más los casos. Y al dispararse más los casos, como vuelvo y repito, la incidencia de los pacientes que terminan llegando a UCI también es mayor. Y obviamente de esa población que entra a UCI existe una mortalidad altísima porque muchos ya llegan con unos pulmones bastante afectados, con un daño severo y un compromiso de oxigenación que a veces no responde e inclusive a la intubación y al uso de ventilación mecánica invasiva. Es una enfermedad de la que estamos conociendo todavía mucho en nuestro medio, apenas tenemos año y medio de estar conviviendo con ella. Las estrategias de ventilación que hemos usado, aunque han mejorado en muchas cosas los aspectos del manejo, todavía siguen siendo algo inefectivas para tratar de sacar a todos los pacientes adelante, y muchos en ese camino van a perder la vida por el avanzado estado y la severidad de sus cuadros. Es una realidad que nos ha tocado vivir con mucha dureza. No es fácil para nosotros como personal médico afrontar eso, no es fácil también para las familias, pero es una situación que desgraciadamente hasta ahora mismo no tiene mayor contingencia. Por eso insistimos en que hay que seguirse cuidando y no rechazar la opción de la vacuna. Esa es una invitación que yo le hago al resto de la comunidad. Todo ese cambio es muy intenso, la escasez de personal, las incapacidades, los aislamientos, entonces hemos tenido que hacer más horas de las que veníamos acostumbrados a hacer, y el trabajo se duplicó en cantidad y en calidad. Que no es la guardia, que la pandemia aún no se ha acabado, que el COVID aún existe y pues que nada, todavía esto es muy duro y que el riesgo continúa. Que se cuiden, que traten de seguir con los protocolos, que no olviden el tapabocas, el lavado de manos es importantísimo, que a pesar de que las cosas están ya abiertas y que parece ser que la mayoría se está siendo vacunado, la vacuna no evita que te dé COVID, la vacuna lo que evita es que te compliques por ello. Y nada, seguir con la vacunación, con los cuidados en casa, que no se descuiden y que recuerden que este virus es bastante mortal y que evoluciona día a día. Esto no se ha acabado, que tenemos que seguir protegiéndolo, que nos dijeron un día, les estamos dando permiso para salir, pero con las mismas reglas anteriores o más, el cuidado, el aislamiento, el lavado de manos diariamente, el protegernos. Esta es una enfermedad que no se ve, pero sí se palpa en estos lugares. La experiencia ha sido bastante difícil, no ha sido fácil realmente. Yo y creo que la gran mayoría de mis compañeros de trabajo estamos bastante cansados, fatigados, no ha sido realmente las mejores condiciones en una enfermedad dura, difícil. Ver morir gente en altos volúmenes era algo para lo que nadie de nosotros estábamos preparados. Ha sido lo más duro para nosotros confrontar la muerte. Dar malas noticias no es una cuestión que para nosotros los médicos sea gratificante. Físicamente y mentalmente hemos estado muy saturados. También los compañeros que trabajan en la parte de enfermería les ha tocado episodios muy duros, muy difíciles. Muchos de estos pacientes a veces tenemos que hacerle maniobras de pronación, voltearlos boca abajo. El trabajo físico ha sido fuerte también para nosotros y realmente es paradójico, y esto lo digo, ya llevamos 3 picos, pero el Estado solamente nos reconoció una vez un bono del COVID. Entonces, todas esas cosas también puede que en parte del personal de salud se encuentren algo desmotivados, un poquito cansados también en lo mental y en lo emocional. Y muchas de esas compañeros, o muchos también hemos perdido familiares, y eso también genera una carga también emotiva bastante dura. Pero bueno, aquí estamos poniéndole el pecho a pesar de todo.
Las muertes que a diario se reflejan en los reportes de las autoridades sanitarias, las tragedias familiares y noticias tristes que se ven por los medios de comunicación surgen en su mayoría desde la UCI, donde algunos pacientes ingresan y se recuperan, mientras que otros pierden la batalla. Ningún familiar puede visitarlos, sin embargo, el personal médico hace uso de la tecnología para motivar a los enfermos. Les ponen audios o los comunican por videollamadas. Algunos logran salvarse, otros no corren con la misma suerte y fallecen aislados de sus familias y, lo más difícil, no se vuelven a ver cara a cara para la eterna despedida. Protocolos en el área de UCI cambiaron. Podríamos decir que totalmente, porque lamentablemente el paciente en UCI siempre generalmente tenía visitas de su sistema familiar. Desde que comenzó la pandemia para acá, estos protocolos cambian y nos vimos en la necesidad de utilizar estrategias tecnológicas. Entonces, que permita estar en contacto al familiar y al paciente, y con esto mantener regulado emocionalmente tanto a su sistema familiar como al paciente. Utilizamos el teléfono, utilizamos videollamadas. A medida que vayan pasando los medicamentos, el tratamiento, vas a estar mucho mejor. Y tu parte emocional es muy importante para recuperarte de una forma más rápida y adecuada. Entonces, el estar relajada va a permitir que también tu presión se mejore y así haya una regulación tanto en la parte física como en la parte emocional, estabilizarte, y cuando ya estés en mejores condiciones vas a pasar a hospitalización, donde vas a continuar con una valoración, un seguimiento, y te pueden dar de alta dependiendo de cómo evoluciona. Bueno, sabes que aquí estamos aislados y que por eso siempre estamos utilizando elementos para estar en contacto con la familia. Entonces, ahorita te hacemos lo que es la videollamada para que tu familia sepa que te encuentras bien, que te encuentras despierta y que te encuentras con buen estado de ánimo y tranquila. Bueno, la interacción familiar es un tema que es muy difícil a veces de manejar. A veces en algunas unidades hemos tenido que hacer restricción de visitas porque la diseminación del virus y la responsabilidad que tenemos en las unidades para evitar de que también el personal externo se contamine o salga a contaminar al resto del personal externo, nos ha hecho que tomemos a veces la difícil decisión de limitar las visitas en muchos casos. En pacientes que ya han superado el virus o en pacientes que después de hacerles pruebas iniciales se ha descartado que tengan la enfermedad, hemos contemplado ya el afrontamiento con familiares, hemos autorizado la participación de algunos familiares en la visita, porque es también relevante es gratificante para el paciente y también es una inyección de vida ver a sus seres queridos que lo vengan a ver y lo vengan a interactuar con él. Entonces, en condiciones muy especiales hemos autorizado eso, ¿ya? No en todos los casos, hay casos que también hemos limitado un poco. En pacientes que no se pueden comunicar, que están entubados, bajo sedación, normalmente la interacción con el familiar es nula. A veces, en cierta contemplación de ciertas normas de humanidad, hemos accedido a algunos casos muy especiales a que ellos ingresen y vean a su familiar, pero a veces también esto puede generar un compromiso traumático para el familiar y esas cosas. Pero es lo más aproximado que hemos tratado de hacer para tratar de manejar esa sensibilidad en familiares, que no es fácil, porque esto nos cayó de un golpe. Era una situación que nadie en el mundo esperaba que iba a suceder, pero nos ha tocado aprender sobre la marcha. Obviamente, ahí siempre va a haber algunos momentos en que hay inconformismo y esas cosas, pero es de entender que estamos, el personal de salud, haciendo todo lo posible por sacar los pacientes que llegan acá a la unidad en condiciones graves, tratar de sacarlos. Y esa es la tarea mucho más grave, mucho más difícil, porque estamos en una enfermedad que cuando llegan a estos casos extremos a las unidades de cuidado intensivo, el pronóstico empeora cada vez más y es mucho más difícil rescatarlos a veces de esa condición. A los pacientes sedados incluso a veces se les pone también audios de los familiares o tratan de evitar eso. ¿Cómo sí, se maneja esa es una estrategia que también hemos evaluado y hemos ejecutado en algunas unidades. Hemos adaptado con ayuda de las tecnologías que hay, los pacientes, los familiares le han hecho grabaciones de su voz, mensajes muy positivos del núcleo familiar o del grupo familiar,
y eso a través de parlantes de estos que se conectan a la electricidad. Ellos traen sus memorias USB, se las conectan y eso repetitivamente se pone a rodar y se lo ponemos. A veces los niveles de sedación altos no permiten la interacción, pero en el subconsciente están demostrados que los familiares, los pacientes sí sienten la voz de su familiar y eso puede que a veces redunde en la evolución positiva o en esas ganas de vivir para muchos de ellos. Hay semanas que uno dice bajó y uno se siente feliz porque dice, Señor, gracias, ya esto está pasando. Pero nuevamente vuelve al lunes, al martes y ve uno como nuevamente se crece otra vez la tasa de pacientes en la unidad. Entonces uno dice, Señor, ¿cuándo va a acabar? Entonces no podemos bajar la guardia porque realmente no sabemos en qué momento esto se va a acabar.